Corría el año 2011, del día 22 de julio en Oslo, Noruega, donde hacía un día había comenzado un campamento de interés político militante del Partido Laborista en la isla de Utoya, a 40 kilómetros de la capital de Oslo, de tan solo 1 kilómetro de superficie, separado por unos 500 metros aproximadamente del lago que se extiende a su alrededor. Y un dato no menor, el agua ronda una temperatura de 15 grados bajo cero en verano. El día parecía ser un día como cualquier otro, hasta que a las 14 horas Anders Breivik aparcaba su camioneta color blanca dentro de la zona donde se encuentra el distrito gubernamental, frente a la oficina del primer ministro, y se marchaba rumbo a Utoya vestido de policía. Anders, noruego de extrema derecha, militante y con creencias de supremacía, tal es así que se opone al Islam y al marxismo, solicitando también la expulsión de todos los musulmanes de Europa, y que tan solo realizó el atentado para que sus palabras se escuchen, pueda llegar a dar un mensaje a todos los que piensan igual que él y levanten sus armas por sus creencias. Un dato curioso es que afirma que el atentado le costó 9 años de su vida, años en los que se dedicó a recaudar para poder conseguir absolutamente todos los elementos necesarios. Lisa y llanamente se autofinanció. Mientras trabajaba como agente de atención al cliente, abrió un negocio de programación, el cual le resultó rentable y llegó a contar hasta con 6 empleados. Luego se declaró en quiebra y fue reportado por incumplir la ley. En 2009 fundó una empresa de cultivo de verduras, frutas y raíces. Para 2010 visitó Praga para comprar armas ilegales, pero no fue posible. Decidió terminar adquiriendo armas de forma legal dentro de su país, una 9 mm Glock que le fue concebida por pertenecer a un club de tiro y un rifle semiautomático Ruger Mini 14 por licencia de caza. Decía haberse entrenado jugando el Call of Duty Modern Warfare 2, siendo líder en misiones y comandando enfrentamientos con sus estrategias. A finales del 2011 logró adquirir un terreno en una zona rural y la utilizó como cobertura para realizar un gran pedido de 6 toneladas de fertilizante y otros productos químicos. Detalle no menor, ya que al comprarlo en una tienda local se informó de esta gran compra al servicio de seguridad de la policía y al primer ministro mediante el servicio de aduanas, pero esta información no hizo saltar ninguna alarma a pesar de que el fertilizante es un elemento clave para realizar explosivos caseros. Así fue como el 22 de julio del 2011 Breivik quiso estallar una bomba de fertilizante afuera de un edificio de vivienda frente a la oficina del primer ministro Jens Stoltenberg, dando como resultado 8 muertos. A las 2 horas de la explosión, con todo el revuelo que eso conlleva y el hecho de tener absolutamente toda la policía ocupada, Anders llega al ferry que conecta Oslo con la isla de Utoya, aún vestido de policía y con ambos maletines, alegando que debido a los atentados se le dio la tarea de cuidar la isla, así como también de informar qué fue lo ocurrido. En el ferry viaja con Mónica, quien era la encargada e instructora en el campamento, y le pregunta qué llevaba consigo, y su respuesta fue armas. Al llegar, Trond Bernstein, policía y además jefe de seguridad de la isla, esperaba pacientemente para darle la bienvenida. Él mismo resaltó el hecho que nadie se haya comunicado para notificar y además que sea uno solo. Comenzó a sacarle charla, algo le llamó la atención y le solicitó que muestre su placa identificatoria, para que, en ese momento, entre un llamado por radio donde se notificaba que se estaba listo para la reunión, y aprovechando la distracción toma su Glock y dispara a ambos en primer lugar al estómago y luego remata con un impacto en la cabeza, llegando así a su 10ª víctima. Ahora, imagínense que se comienzan a escuchar disparos y estamos en una isla plagada de árboles y de naturaleza, con acantilados y grandes piedras, pero sin posibilidad de esconderse ni de nadar, debido a las bajas temperaturas y el gran recorrido que los separa. De esta forma, un total de 69 personas fueron embestidas por el terrorista, siguiéndolos por absolutamente toda la isla, sin ningún tipo de culpa. Según relata Anders, uno de los momentos más caóticos fue cuando entró al establecimiento de reuniones y comedor, donde había solicitado a Mónica que reúna a todos los jóvenes para poder dar una suerte de charla informativa. En su interior había 13 jóvenes que, al entrar, Anders hizo el siguiente comunicado. You will die today. Marxists, liberals, members of the elite. Su objetivo, lograr la mayor cantidad de bajas de quien consideraba los enemigos. Fueron 77 los muertos y 319 los heridos en total de ambos atentados. Poco a poco las noticias comenzaban a llegar a la ciudad. Se escuchan disparos en la isla de Utoya. La policía no disponía de ningún medio más que el terrestre, por lo tanto la llegada se retrasó tanto que la masacre se llevó a cabo durante 1 hora y 12 minutos para que, al poder arribar, toparse con el terrorista y el mismo
entregarse sin ejercer resistencia. Para él ya había cumplido con su parte. Breivik tenía calculado algunos pasos siguientes para cuando sea capturado, y el primero fue solicitar al abogado Geir Lipstein, quien tenía un antecedente de haber defendido a neonazis que asesinaron en 2002 al adolescente de 15 años de madre noruega y padre africano Benjamin Hermanses. El motivo: racismo. Geir aceptó, pero aseguró no estar de acuerdo con absolutamente ningún atentado. Además, le confesó participar y militar para el partido contra el que Anders había atentado. La respuesta de Anders fue: usted será la excepción. De igual manera, al ser abogado es su deber defender y que se cumpla con el código base de su carrera. Mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, Breivik es atrapado perpetrando el atentado, por lo tanto era imposible que se pueda separarlo del caso. Entonces es ahí cuando se intenta buscar un camino alternativo. Breivik no está dentro de sus cabales, sufre de algún tipo de trastorno y debe ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel. Para que se demuestre, se presentaron 2 psicólogos de la fiscalía. Según cual sea el informe de los doctores, debían tomar estas palabras sin posibilidad de refutar. Es decir, si el escrito se mencionaba que cuenta con un trastorno, la fiscalía debía examinar el estudio y básicamente aceptar lo que diga, comenzando con su internación y su tratamiento. Y así fue. Breivik sufría de trastornos psicóticos, personalidad narcisista y delirios. A los días, Breivik cree que de esta forma el mensaje que quiso dejar no va a tener tanto peso y valor como esperaba, además de no querer que se lo relacione con ningún tipo de trastorno. Así fue como solicitó que en el juicio lo dejen hablar para poder explicarse, lo cual le fue concebido, pero además quería ser juzgado como toda persona. Al estar en el estrado, el primer movimiento que hace ante la mirada de los medios televisivos, autoridades y familiares de las víctimas es el saludo al Führer. Dijo pertenecer a los Caballeros Templarios, una red de patriotas que pensaban exactamente como él y que están dispuestos a tomar las armas como hizo él para defender sus creencias. Luego, al preguntar si sintió empatía por sus víctimas, respondió: renunciaré a cualquier apelación, les ahorraré todo eso a la familia, si la corte me encuentra acuerdo. Luego leyó un comunicado pidiendo ser liberado y tratado como un héroe por su ataque preventivo contra los traidores, debido a que ellos están cometiendo o planean cometer la destrucción cultural, incluyendo la deconstrucción del grupo étnico noruego y la deconstrucción de la cultura noruega. La única persona que se presentó a declarar para Anders es exponente dentro de la extrema derecha o la derecha alternativa. Dijo haber conocido a Breivik en línea en un foro llamado Mythic Military Games, donde había juegos como Warcraft, Call of Duty, utilizándolo principalmente para entrenar, compartir ideas e inclusive reclutar. En cuanto le preguntaron por el lugar que ocupaba Breivik dentro de la organización, dijo que le gustaba liderar las misiones, pero aclarando rotundamente que tan solo era en línea. Lo consideró racional y con pretensiones de querer ser líder. Al preguntarle si seguiría a Breivik como líder, respondió que conocía a personas más capacitadas y, ya para rematarlo, se le preguntó si su grupo estaba dispuesto a hacer algo como lo que hizo el señor Breivik. Respondió: nosotros hablamos en serio acerca de tomar el poder, pero las acciones violentas que pueda realizar un solo hombre no nos ayudarán a llegar a ese objetivo. Así, Anders quedó totalmente solo. Fue condenado a 21 años de cárcel y con aislamiento social, con 3 celdas a su disposición, una con un gimnasio, otra para descansar y una última con un ordenador sin conexión a internet, el cual le fue arrebatado para poder tener una televisión y una Xbox sin internet y sin la posibilidad de tener contacto con alguien, más que con la guardia y el personal médico. Por suerte, nadie realizó más atentados luego de este ni continuó esta guerra sin sentido. Al día de hoy existen 2 películas basadas en distintos sobrevivientes del atentado. Utoya, la primera, en la cual se basa en la historia de una sobreviviente mostrando cómo recorre toda la isla escondiéndose y buscando a su hermana para terminar en un final trágico. Y la segunda, realizada por Netflix, llamada 22 de julio, donde se recrea el día anterior al ataque y todo lo que fue luego del ataque, siguiendo con la historia de un sobreviviente quien recibió un disparo en la cabeza y en el abdomen. La bala de la cabeza quedó alojada cerca de la conexión del cerebro con la columna, se recuperó y luego fue uno de los que testificaría en su contra, además de recrear todo el juicio contra Anders. Dato de color: 4 años luego del atentado, para el 2015, volvió a abrir la isla al público, volvieron los campamentos y quedó la isla plagada de lugares emblemáticos con ofrendas por los militantes caídos, transitando y recorriendo lo que fue una de las masacres más importantes en Europa realizada por una sola persona, Anders Breivik.